porque muchas de las críticas que se le hicieron al modelo de equilibrio general vienen de la escuela austriaca, ¿no? Ahorita lo que me estaban diciendo, ¿no? Que si la escuela austriaca y la escuela neoclásica son lo mismo, no, son bastante diferentes. ¿Qué pasa? ¿Qué es la escuela austriaca? Siento que la escuela austriaca ha tomado una muy mala fama por el hecho de que se ha vuelto viral en redes. Pero la mayoría de la gente nunca ha leído a ninguno de estos autores. Básicamente los austriacos rechazan el equilibrio general, pero de cierta manera defienden los mismos supuestos de que, o sea, que si el Estado y los sindicatos no intervienen, todos vamos a estar mejor, ¿no? Porque ellos defienden esta idea del orden espontáneo. Pero, repito, al final la escuela austriaca es una escuela heterodoxa. O sea, no se estudia en las facultades, lo mismo con el marxismo. Bueno, depende de qué facultad, ¿verdad? Pero se suelen estudiar muy poco, ¿no? O sea, quizás a lo mejor las estudian en historia del pensamiento económico, pero no más. Las escuelas que se estudian en las facultades de economía son la escuela neoclásica y la escuela keynesiana. Y de ahí se deriva todo, la nueva macroeconomía clásica, el monetarismo, etc. Pero repito, la escuela austriaca es una escuela heterodoxa. Y justamente algo que ellos critican muy bien a estos modelos de equilibrio general es la falta de dimensión temporal. Jesús Huerta de Soto tiene un texto que se llama Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, donde justamente él critica el formalismo matemático y los modelos basados en este supuesto de información perfecta, ¿no? Y también critica la falta del elemento temporal en los modelos de equilibrio general. Entonces, también hay que entender que la escuela austriaca no es una escuela homogénea de pensamiento, que era lo que estaba diciendo hace rato. De hecho, hay austriacos que no defienden el libre mercado, como el caso de Visser, por ejemplo. Hay que entender que lo más importante con la escuela austriaca es su metodología. De hecho, justamente en algún momento le preguntaron a Miguel Ancho Bastos que si podía haber socialistas en la escuela austriaca y él dijo que sí, siempre y cuando sigan el método. Porque, les repito, lo más importante en la escuela austriaca no es tanto la defensa del libre mercado, porque no todos los austriacos defienden el libre mercado. Lo más importante en la escuela austriaca es su metodología. La metodología de la escuela austriaca parte de 3 principios básicos, que serían 1, las explicaciones genético-causales, 2, el individualismo metodológico y 3, el subjetivismo. ¿Sí? ¿Qué sería una explicación genético-causal? Por ejemplo, para un austriaco, la explicación del precio del pan debería de preguntarse primero cómo surgió el mercado del pan, qué relaciones laborales son las que hacen posible ese mercado, qué historia tiene la propiedad de la tierra, qué rol juega la competencia, etcétera, ¿no? La distribución del ingreso, ¿no? Es muy diferente una explicación genético-causal a una explicación de tipo funcional. La explicación genético-causal, como el nombre lo dice, busca entender las causas profundas de los fenómenos económicos. Una explicación de tipo funcional sería más como justamente los de equilibrio general, ¿no? Justamente la economía balraciana. Una explicación de tipo funcional no se pregunta cómo surge un fenómeno, simplemente se pregunta cómo funciona y se dedica a describirlo. Por eso Walras concibe la economía como un sistema de ecuaciones simultáneas. Cada precio y cada cantidad dependen de los demás, ¿no? Y los pone como si fueran como las fuerzas, ¿no? de una estructura, ¿no? Ahorita hablamos de justamente lo que decía Philip Miroski, de la influencia de la física clásica, la idea de equilibrio en la escuela neoclásica, ¿no? Pero justamente a ellos no les interesa explicar de dónde salen los fenómenos económicos, mientras que a los austriacos sí. Y algo muy chido que tienen los austriacos es que gracias a ellos nos ponemos a debatir sobre los conceptos, ¿no? Porque para ellos el debate conceptual es muy importante. El otro gran supuesto es el de la acción humana, por decirlo en términos de Mises, ¿no? Y esto es importante porque esa es la gran ruptura que se da entre la escuela neoclásica y la escuela austriaca, ¿no? O sea, para ellos la acción humana es discreta, es discontinua y por lo tanto no hay forma de formalizarla, valga la redundancia, no hay manera de formalizarla en términos matemáticos. Y por lo tanto no habría curvas de indiferencia y todo el problema de optimización, ni nada de esto, ¿no? Aparte de esto, pues bueno, ya mencionamos el individualismo metodológico, es decir, que los fenómenos macros se deben explicar a partir de lo micro, deben de reducirse a la conducta de la interacción entre individuos, y de ahí se deriva un último principio que sería el subjetivismo. Es decir, que el objeto y el sujeto de investigación son el mismo, el ser humano, ¿no? Y más en específico la acción humana, ¿sí? Básicamente, ¿qué sería la acción humana para los austriacos? Y más en específico, pues bueno, para Mises, que fue el que más desarrolló ese concepto. La acción humana es una forma concreta de la conducta que está orientada a ciertos fines y que de alguna manera tiene que ver con la satisfacción de ciertas preferencias. Es decir, si hay una relación con la escuela neoclásica, pero bueno, también están sus diferencias, ¿no?
Y esta acción humana siempre está supeditada en razones, ¿no? Es como similar a lo del el principio de razón suficiente, ¿no? Toda acción humana tiene una razón, ¿sí? Y a partir de aquí se genera una gran disputa metodológica entre la escuela historicista alemana y la escuela austriaca, ¿no? Los historicistas, como el caso de Schmoller, creían que las leyes económicas debían derivarse del estudio de la historia y de la estadística. Mientras que Menger, que es el gran fundador de la escuela austriaca, él creía más bien que la economía debía basarse en la propia lógica de la acción humana o de la actividad humana, porque Menger utilizaba el término actividad humana, y en principios universales, no tanto en datos empíricos o estadísticos, ¿no? Aquí ya se ve justamente el apriorismo, ¿no? De hecho, justamente Menger tiene un libro que se llama Investigaciones sobre el método en las ciencias sociales o algo así. Y justo él menciona, ¿no?, que para él la economía lo que hace es que la economía ofrece las formas puras de la acción humana y la historia simplemente provee la materia, ¿no? Es algo así como el lemorfismo de Aristóteles, ¿no? Que de hecho ellos, interesante acá, dato interesante, dato perturbador, todos ellos tenían que leer a los filósofos clásicos en griego, ¿sí? Entonces ahí se ve mucho la influencia de Aristóteles, ¿no?, en el caso de Menger. Pero me parece que otro austriaco que debemos de mencionar también y que es importante es el caso de Visser. Porque justamente ahorita estábamos hablando de que no todos los austriacos defienden el libre mercado y Visser es el claro ejemplo de esto. Visser es un caso muy interesante porque él era abogado todavía cuando empezó a leer los principios de economía política de Menger. Y justamente él tiene un texto que se llama Ley y Poder, donde él defiende cierta intervención moderada para tener digamos, como un orden armónico y no tener como esta competencia desenfrenada, ¿no? Es decir, evidentemente no era un marxista, pero tampoco era un defensor del libre mercado radical tipo Rothbard, que defendía el mercado floreciente de ya saben qué, ¿no? Él creía que el principio rector de la sociedad debía ser la caridad, ¿sí? Y de hecho Visser le hizo una muy buena crítica a la teoría de la imputación de Menger, que ese famoso principio de imputación de Menger se hizo famoso por Javier Milei en Argentina, y que yo creo que la mayoría de la gente ni siquiera se leyó los principios de economía política de Menger, y ni siquiera entienden bien cómo funciona ese principio, porque ese famoso principio de imputación no es nada más que los precios determinan los costos, o sea, sí, pero más bien ¿por qué? O sea, ¿por qué sucede eso? Y básicamente lo que decía Menger en su teoría de la imputación es que el valor se va, por si se llama imputación, ¿no? El valor final del bien de consumo va hacia atrás, hacia los recursos productivos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo valoro un refresco, entonces en automático el plástico toma valor. Y en automático los materiales con los que se hizo el plástico toma valor. Y así sucesivamente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a decir Visser? ¿No? Visser lo que dice es, bueno, es que el problema es que para poder medir la productividad de cada uno de los insumos tendrías que dividir la producción en partes. Y eso es imposible, ¿no? Es el famoso problema del pastel del que yo he hablado ya en tantos videos, ¿no? O sea, si tú tienes un pastel de chocolate, ¿cuánto de la producción del pastel se debe a los huevos, al azúcar, a la harina, a la vainilla y al trabajo del pastelero, ¿no? O sea, no hay forma de saberlo, ¿no? Y esto fue algo que logró ver muy bien ya Visser. Pero bueno, claro, al final Visser no deja de ser de la escuela austriaca y justo él coincide con Menger en lo que dice Menger en el prefacio de los principios de economía política, ¿no? Que básicamente que la acción humana o la actividad humana, como la llamaba Menger, sería lo más empírico que hay. Que incluso las ciencias sociales serían más empíricas que las naturales, porque el elemento básico de análisis es la acción humana, que es observable, que es intuitiva y que también, bueno, aquí podemos ver evidentemente la influencia del idealismo, ¿no? de la filosofía idealista. Idealismo no como insulto, idealismo me refiero más bien... exactamente, sí, eso es algo que justamente decimos también los marxistas, ¿no? Las preferencias no se dan en el aire, y justamente es algo que también decía Marx. Gracias por el comentario J000001. Sí, las preferencias no se dan en el aire y el valor de uso no está en el aire, está en las propiedades físicas de las mercancías, y aparte es histórico. Hay que mencionar otras cosas, por ejemplo el caso de Mises. O sea, Mises lo que va a decir en la acción humana es que toda la filosofía anterior no había sido capaz de explicar cuáles habían sido las fuerzas que llevan a los agentes a que se comporten de tal forma que busquen cumplir sus objetivos, ¿no? Entonces, básicamente, para él, la praxeología sería la ciencia de las ciencias, ¿no? Pero lo mismo, o sea, es el mismo idealismo que el resto de los austriacos, ¿no? O sea, hay una verdad autoevidente
de la cual parte toda la economía, que sería este axioma de que el hombre actúa, ¿no? Que es un axioma que no formaliza porque los austríacos no utilizan matemáticas, pero que no necesitamos contrastarlo a través de la evidencia empírica, ¿no? Se deduce a priori, ¿no? Casi como la geometría de Euclides, ¿no? A partir de principios puros. Pero hay varios problemas con la escuela austriaca, ¿no? ¿Por qué? La escuela austriaca, como ya mencionamos, no utiliza matemáticas porque parten del supuesto de que la acción humana es discreta, discontinua y por lo tanto no se puede formalizar en términos matemáticos. Pero aquí hay varios problemas. ¿Por qué? Porque para describir qué elige alguien necesitas un concepto de preferencia. Y en el caso de Mises solamente existe la preferencia fuerte, en términos del axioma fuerte de la preferencia revelada, ¿sí? ¿Qué significa esto en términos simples? Que básicamente para Mises no existe la indiferencia, ¿sí? O sea, si por ejemplo es como el caso del perro de las dos tortas, ¿no? Si un perro tiene dos tortas que son exactamente iguales, pues básicamente para Mises, pues no escogería ninguna y básicamente ese perro se moriría de hambre, ¿no? Básicamente. Pero pues es que no, o sea, el concepto de indiferencia es muy importante porque justamente el concepto de indiferencia te indica el punto de quiebre de si eliges una opción u otra, ¿no? Pero siempre hay un punto de indiferencia, hay un punto que te marca una transición entre si escoges una opción u otra. Y si, por ejemplo, me da exactamente igual entre las dos opciones, porque las dos opciones yo las percibo como si fueran exactamente iguales, pues escojo al azar y ya está, ¿no? Por eso es importante el concepto de indiferencia, pero el problema es que los austriacos no lo utilizan. Ahora, otro problema que también tienen los austriacos es derivar precios. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo pongo a los tacos en el puesto número 1 de mi lista de preferencias. Y a las hamburguesas yo las pongo en el puesto número 10. Y vamos a suponer que otra persona en su puesto de preferencias pone a las hamburguesas en el puesto número 2 y a los tacos en el puesto número 5, ¿no? ¿Qué podemos deducir de eso? Pues que yo prefiero tacos y que tú prefieres hamburguesas. Pero eso no me dice cuántos tacos yo voy a estar dispuesto a darte por una hamburguesa. ¿Por qué? Porque eso lo determinan los mercados y lo determina la competencia, ¿sí? Para que haya ley económica necesitas poder cuantificar algo. Si no, simplemente sabes que esa persona prefiere tacos sobre hamburguesas y ya. Pero no puedes decir en qué proporción están dispuestos a intercambiar. Y de hecho el problema con la escuela austríaca para derivar precios es que ellos lo reducen a un mero problema de regateo. Para Menger, pero también para Rothbard, los precios se resuelven por regateo. Y pues no, o sea, la economía no funciona así. O sea, podría funcionar así si viviéramos en una selva donde no hay ni competencia, ni mercados, ni capitalismo. Y justamente ese es el problema con el individualismo metodológico. Y por eso todos los que utilizan este enfoque de individualismo metodológico, pues todo lo piensan como botellas de agua en el desierto, o la bus en Marte, o ese tipo de ejemplos, porque pues ese es el problema con esos enfoques, ¿no? Que lo piensan todo en términos abstractos y con individuos separados completamente de la sociedad y pues no. Realmente es que la economía no funciona así.